Buenas tardes muchachos, miren, he decidido hacerles este video debido a que pues han habido muchas interrogantes en cuanto al trabajo que se les ha pedido. Nosotros el primer día de clase entregamos un módulo que parte era este que está aquí, en donde hablábamos sobre algunos conceptos básicos de lo que era un sistema gestor de base de datos y de lo que era también base de datos, que incluso les dije que hicieran un glosario sobre términos que hablaran sobre base de datos, solo conceptos básicos, o sea, que es una base de datos, un administrador de base de datos, o sea, términos que tuvieran que ver con base de datos y con gestión de base de datos, o en sí lo que eso encerraba, que fue la clase que explicamos ese día de las 3 páginas que eran las primeras que iniciaban el módulo. Aquí no las tengo, pero sin embargo yo se las dejé a algunos para que las pudieran reproducir. Si alguien les puede tomar foto y mandarlas al grupo, se lo voy a agradecer, porque el archivo donde yo tenía eso no sé por qué no lo encuentro ahora. Así que bueno, para que sepan. Después de eso, entonces viene el tema sobre, yo creo que ese día también mencionamos algunas características, que eso sí lo tenemos aquí. Pero yo voy a hacer especial énfasis en este video es en cuanto a que los sistemas de historia de base de datos tienen que ver, o su principal función es con 3 tipos de funciones específicas, o estas funciones permiten que los sistemas de historia de base de datos realicen estas funciones específicas. Tenemos la función de descripción o definición. Esto permite al diseñador de la base de datos crear las estructuras apropiadas para integrar adecuadamente los datos, y también permite definir las 3 estructuras de la base de datos relacionadas con sus 3 esquemas. Yo les hablaba en la tarea sobre estructuras. Tenemos la estructura interna, la estructura conceptual y la estructura externa. También menciona que la función se realiza mediante el lenguaje de descripción de datos, lenguaje de descripción de datos o DDL mediante ese lenguaje. ¿Qué significa esto? Que definen las estructuras de datos, definen las relaciones entre los datos y definen las reglas que han de cumplir los datos. Eso es la primera función, que habla sobre la estructura interna. Que habla sobre lo que es la función de descripción o definición. En la función de manipulación tenemos entonces que permite modificar y utilizar los datos de la base de datos. Se realiza mediante el lenguaje de modificación de datos, que es el DML, lenguaje de modificación de datos, y que este lenguaje se puede añadir datos, eliminar datos, modificar datos y buscar los datos. ¿Qué significa esto? Que en la función de manipulación es lo que nosotros hacemos dentro de una base de datos. O sea, nosotros vamos a modificar los datos, añadirlo, eliminarlo. O sea, es lo mismo que nosotros hacíamos cuando vamos a crear una base de datos. Nosotros tenemos esa facilidad como usuario de manejar esos datos. Por eso dice que es la función de manipulación, y el lenguaje que tiene, o la parte que tiene esta principal función, es el lenguaje de modificación de datos. Aquí mismo nos dice que actualmente se suelen distinguir aparte la función de buscar datos en la base de datos o la función de consulta. O sea, nosotros creamos nuestra base de datos, tenemos las opciones de añadir, eliminar, modificar o buscar los datos, pero también una vez que ya tenemos creada nuestra base de datos, necesitamos hacer las consultas. Entonces, esta función también nos los permite. Y por último, entonces tenemos la función de control. Miren, toda esta información ustedes la tienen. ¿Okay? La función de control nos dice que los administradores poseen mecanismos para proteger las visiones de los datos permitidas a cada usuario. O sea, y que además proporcionan elementos de creación y modificación de esos usuarios. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Si en una empresa tenemos la persona encargada de definir quiénes van a usar esa base de datos, ellos van a definir
hasta dónde cada usuario tiene acceso a esa información o tiene acceso a esas modificaciones. Son los límites por usuario y eso lo va a permitir el administrador. Entonces tenemos también que se suelen incluir aquí las tareas de copia de seguridad, cargas de fichero, auditorías, protección ante ataques externos, configuración de sistemas, etc. O sea, todo esto que se ha mencionado, los administradores, ellos permiten a través de sus mecanismos de proteger esas visiones de datos. O sea, ellos van a definir qué datos está permitido para cada usuario. Aparte de esto, nos dice que el lenguaje que implementa esta función es el lenguaje de control de datos DCL. El lenguaje de control de datos o DCL. ¿Qué significa eso o qué hace este lenguaje de control de datos? Aquí hay una serie de opciones o funciones que hace este lenguaje. Permite el proceso lanzado por el usuario que llama al sistema gestor de base de datos indicando la porción de la base de datos que se desea tratar. El sistema gestor de base de datos traduce la llamada a términos de esquemas lógicos de la base de datos. Accede al esquema lógico comprobando derechos de acceso y la traducción física. El sistema gestor de base de datos tiene el esquema físico. También traduce la llamada a los métodos de acceso al sistema operativo que permiten acceder realmente a los datos requeridos. Y el sistema operativo accede a los datos tras traducir las órdenes dadas por el sistema gestor de base de datos. Los datos pasan del disco a una memoria intermedia o buffer y este buffer se almacenarán los datos según se vayan recibiendo. Los datos pasan al buffer al área de trabajo del usuario, del proceso del usuario, en donde se repiten los pasos 6 y 7 hasta que se envíe toda la información. ¿Qué ha sucedido en esto que hablamos aquí? Simplemente es el proceso de cómo se maneja la información del control de datos. Por eso, ¿quiénes están involucrados? El sistema gestor de base de datos, o sea, la base de datos que estamos utilizando o el programa de base de datos que estamos utilizando y el sistema operativo de la máquina, ya que él reposa sobre el sistema operativo y de esta forma, entonces, permite ver cómo la información va viajando. En el caso de que se hayan errores en cualquier momento del proceso, el sistema gestor de base de datos devuelve indicadores en los que manifiesta si ha habido errores o advertencias a tener en cuenta. Esto se indica al área de comunicaciones del proceso de usuario. Si las indicaciones son satisfactorias, los datos del trabajo del usuario serán utilizables para el proceso del usuario. O sea, aquí vemos claramente cuál es el proceso que se da al momento de utilizarse o que se implementa la función del lenguaje de control de datos. Entonces vemos que son 3 funciones que están relacionadas con el funcionamiento, valga la redundancia, que tiene los sistemas gestores de base de datos para que funcione adecuadamente. Entonces, después que hemos visto esto, vamos a ver lo que son las estructuras operacionales. Aquí hablamos de que actualmente casi todos los sistemas gestores de base de datos poseen también la misma idea operacional, o sea que deben funcionar con el cliente, en la que se entiende que la base de datos se almacena en un servidor y hay una serie de clientes que pueden acceder a los datos del mismo. Las posibilidades son estructuras cliente-servidor. Es una estructura básica. La base de datos y su sistema gestor de bases están en un servidor, el cual acceden los clientes. El cliente posee software que permite al usuario enviar instrucciones del sistema gestor de base de datos en el servidor y recibir los resultados de estas instrucciones. Para ello, el software cliente y el servidor deben utilizar software de comunicaciones de red. En esta estructura tenemos cliente-servidor. Es la clásica, es lo que siempre hemos visto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que necesitamos un servidor donde toda la información va a estar y que se maneja a través del sistema gestor de base de datos, en donde cada vez que se requiere información, esta información va a partir o va a llegar al servidor. Tenemos el cliente multiservidor, que ocurre cuando los clientes acceden a datos situados en más de un servidor. También se conoce como estructura como base de datos distribuida. El cliente no sabe si los datos están en uno o más servidores, ya que el resultado es el mismo independientemente de dónde se almacenen los datos.
En esta estructura hay un servidor de aplicaciones que es el que recibe las peticiones y el encargado de traducirlas a los distintos servidores de datos para obtener los resultados. O sea, tenemos varios servidores. O sea, necesitamos, no es necesario conocer en cuál servidor, ya que todos van a funcionar paralelamente. Y el usuario, el cliente va, una vez que solicite la información, esta será facilitada independientemente de dónde esté la información. Tenemos cliente servidor con facilidades de usuario. Entonces, de usuario de servidor de base de datos, se trata de una forma de conexión por el que los clientes no conectan directamente con la base de datos, sino con un intermediario, que normalmente es un servidor web, que tiene una mayor facilidad para comunicarse con el usuario. Entonces aquí definitivamente entonces el cliente va a pedir la información a través del servidor web y entonces se le va a permitir tener acceso. Ok, en las actividades que yo les solicité, yo les pedía un glosario que les hablaba sobre términos de conceptos muy básicos, 15 términos para ser exactos, en donde tenían que poner conceptos relacionados tanto con base de datos como con sistemas de historia de base de datos. Estrictos, básicos conceptos, ¿verdad? La otra tarea, voy a ver si puedo entrar desde aquí a la plataforma. Ok, aquí tenemos trabajo de clase. Y tenemos aquí entonces las diferentes actividades. Ok, tenemos mural interactivo y tenemos mapa mental. Ah, ok, perfecto. Entonces no era un glosario, era un mapa mental. Vamos a ver. Perfecto, me van a disculpar, no era un glosario. El glosario creo que era en ingeniería de software, estoy confundida. Sin embargo, dice, elabora un mapa mental con los temas más importantes de lo tratado en la clase, de los conceptos básicos, considerar los temas explicados en clase, las 3 primeras páginas del módulo entregado en clase. Además, pueden incluir conceptos de base de datos y gestión de base de datos. Perfecto. Les decía que pueden mandar fotos de esas páginas si alguien no las tiene, no las tengo aquí a mano. Sin embargo, algunos ya han hecho el trabajo, así que pues no hay problema. En cuanto al mural, al Padlet, dice, analiza y realiza un mural interactivo en Padlet, señalando las principales diferencias entre los tipos de estructuras y comenta tus aportes en el aula. Utilizar el documento de Word facilitado. Ok. Allí estamos hablando de diferentes tipos de estructuras. Las estructuras a las cuales nos referimos, tenemos estas, que son las relacionadas con las que están relacionadas con lo que son los sistemas de historia de base de datos y el servidor con el que se va a trabajar, ¿verdad? Son 3 estructuras que hay acá. Y también van a poder trabajar, estas son las estructuras operacionales y que es las funciones, porque eso fue, por eso les dije que le iba a mandar el video, la van a incluir en ese mural. Así que yo les pido disculpas, van a tener más tiempo para presentar y arreglar su trabajo, pero es importante que hagan la corrección. Aquí, desde donde dice los sistemas de historia de base de datos que tienen que realizar 3 tipos de funciones para ser considerados básicos. Tenemos la función de descripción o definición, tenemos la función de manipulación y la función de control. Así que chicos, realmente pues por eso era importante el video y créanme que de aquí en adelante vamos a tener un video cada vez que haya un tema nuevo o una actividad que tenga que realizar. En los próximos minutos les estaré subiendo el video de ingeniería. Así que les voy a estar cambiando la fecha de la actividad.